Bien, buenas tardes niños. En el día de hoy vamos a continuar con la clase que se inició el día lunes, ¿ya? Recuerden que comenzamos a ver el tema las zonas climáticas. ¿Recuerdan cuáles eran las zonas climáticas que vimos? ¿Ya? ¿Por qué se producen las zonas climáticas? Aquí hay un factor bien importante, ¿cierto? Y un personaje muy importante que es el Sol. A través del Sol, ¿cierto? Se generan las zonas climáticas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles eran las zonas climáticas? ¿Recuerdan? Bien, la zona cálida, la zona templada y la zona fría. Tres grandes zonas que encontramos en nuestro planeta, ¿ya? ¿Por qué se producen? Bueno, dijimos que era a través del Sol, ¿ya? Acá, ¿ya? Los rayos del Sol, ¿cierto? Generan estas grandes zonas climáticas, ¿ya? Tenemos la zona templada, ¿cierto? Que está entre el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer en el norte, ¿cierto? Y en el sur tenemos la zona templada que se ubica entre el trópico de Capricornio y el círculo polar ártico. Tenemos las zonas frías que están en los polos, ¿ya? Polo norte, polo sur, y también tenemos la zona cálida que se encuentra entre los trópicos, ¿ya? Ay, perdón. Bien, el Sol, ¿cierto? Llega en mayor cantidad, ¿cierto? De forma más directa a la zona cálida, ¿ya? Por eso es caluroso. En menor cantidad, ¿cierto? A las zonas templadas, tanto la zona templada norte como la zona templada sur. Y en mucho menor cantidad, ¿cierto? Un par de rayos llegan a las zonas frías, es decir, a los polos, ¿ya? Bien. Estaba haciendo un pequeño resumen de lo que fue la clase anterior. En el día de hoy vamos a trabajar los paisajes que se generan a través de estas zonas climáticas. Entonces, para ello te invito a abrir tu libro en la página 48 de tu texto. Vamos a trabajar los paisajes que están en esa página, ¿ya? Vamos a comenzar con el primero de ellos. Y el primero de ellos, ¿cierto? Vamos a comenzar a ver la zona cálida. ¿Qué paisajes encontramos dentro de esta zona? ¿Ya? Leamos, dice así, usted sígame la lectura con su dedito. La zona cálida se ubica entre los trópicos, ¿cierto? Arriba entre el trópico de Cáncer y abajo por el trópico de Capricornio. Y suele ser calurosa durante todo el año, ¿ya? Los paisajes de esta zona varían desde aquellos donde prácticamente llueve todo el año, a otros que son muy secos. Esto permite agruparlos en húmedos o tropicales, como la selva y la sabana, y en secos como el desierto cálido y la estepa cálida. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver el primer paisaje de la zona cálida. El primer paisaje que encontramos entonces es la selva, paisaje tropical, la selva. ¿Ya? Y este paisaje tiene algunas características. Leamos. Dice, veamos el clima que tiene este paisaje. Dice que es un clima caluroso, húmedo, con lluvias durante todo el año. ¿Ya? Ahí tenemos tres características. Caluroso, húmedo y lluvia durante todo el año. ¿Ya? La flora tiene una vegetación abundante, dice, producto de la humedad, ¿cierto? De las lluvias, con grandes árboles, arbustos, hierbas, flores y trepadoras. Yo creo que es la zona en donde encontramos más vegetación, producto del clima. Algunos lugares donde se encuentra este paisaje tropical. ¿Qué lugares se encuentran? América del Sur, ¿cierto? ¿Y qué parte de América del Sur? Específicamente en las Amazonas. En América Central, ¿cierto? En la parte de Guatemala y México. Y en África también encontramos este paisaje, específicamente en Congo. En Asia, en la parte de Indochina, y en Oceanía, en Nueva Zelanda y Borneo. Es decir, ahí encontramos este paisaje, ¿cierto? Tropical de la selva. ¿Ya? Bien, ahí está el primer paisaje de la zona cálida. Vamos a ver el segundo paisaje de la zona cálida. El paisaje sabana, ¿ya? Vamos a ver, dice lo siguiente, el clima, a ver, dice que es muy caluroso todo el año,
aunque la temperatura, ¿cierto? Aunque en la noche la temperatura suele descender. ¿Qué quiere decir descender? Baja, ¿ya? Un poco. Tiene una estación seca prolongada, es decir, muy larga, eso quiere decir prolongada, y otra lluviosa, ¿ya? Que es corta pero intensa, ¿ya? Entonces dice que la estación tiene una estación seca muy prolongada, es decir, que muy larga. Y cuando llueve dice que es poco pero muy abundante. ¿Qué flora encontramos en este paisaje de la sabana? Dice que está formada por hierbas, arbustos y árboles aislados, ¿ya? ¿Y en qué lugares de nuestro planeta encontramos este paisaje? Dice que lo encontramos en África, específicamente en Tanzania. En América del Sur, ¿ya? En los llanos de Venezuela encontramos este paisaje en América del Sur. En Asia, específicamente en la India, y en Oceanía, en la parte de Australia, también encontramos este paisaje de sabana, ¿ya? Vamos al siguiente paisaje de la zona cálida, ¿ya? Ahí está. Que son los paisajes secos que encontramos dentro de la zona cálida. Y dentro de esos paisajes secos tenemos el desierto. ¿Les resulta conocido el desierto? Ya. ¿Cuál es el clima que tiene este paisaje desértico? Dice que el clima casi no llueve. Por lo tanto, es un paisaje muy seco. Existen grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. La flora dice que es muy escasa la vegetación, adaptada a la escasez de agua, es decir, esa es la vegetación que existe, ¿cierto? Aquella que se ha adaptado a la escasez de agua. Y es baja y dispersa la vegetación. Dispersa quiere decir que no está toda junta, sino que toda esparcida por todo el desierto, ¿ya? ¿En qué partes del planeta encontramos este paisaje desértico? A ver, en África, dice, ¿ya? Específicamente en el desierto de Sahara, ¿ya? En América del Sur, es decir, ¿ya? Nuestro país, América del Sur, en el desierto de Atacama, ¿ya? Ahí encontramos este paisaje igual, imagínate. En América del Norte, en Arizona, ¿cierto? Y en Asia, en Gobi, y Oceanía, en el desierto de Australia. Nosotros, ¿cierto? Nuestra región está inmersa igual dentro de este paisaje desértico. Conocemos, ¿cierto? Las temperaturas que son muy extremas, muy calurosas en el día, y en la noche baja mucho la temperatura, específicamente en invierno, ¿ya? Y la lluvia es escasa, nunca llueve casi acá, ¿ya? Y es todo seco, ¿ya? Bien, vamos al otro clima seco que está dentro de la zona cálida. El siguiente paisaje es la estepa cálida, ¿ya? Vamos a leer, dice así: el clima es semiárido, se encuentra a continuación de los desiertos, ¿ya? Dice que tiene altas temperaturas en verano y moderadas en invierno. Sus lluvias son escasas y se concentran, ¿cierto?, específicamente en invierno, ¿ya? La flora dice que es escasa vegetación de tipo arbustativa, es decir, baja, ¿ya? ¿Y en qué lugares se encuentra este paisaje? En América del Sur, ¿cierto?, que es justamente en la parte norte de nuestro país, en Asia Central, en centro de América del Norte y el sur de África. En Oceanía, en la parte de Australia, también encontramos este paisaje, ¿ya? Ahí tendríamos, ¿cierto?, los paisajes que encontramos dentro de la zona cálida. ¿Recuerda cuáles eran? Se dividían en dos grandes, que son los tropicales y los secos, ¿ya? En los tropicales encontrábamos, a ver, vamos a ver, encontrábamos la selva y la sabana, y en los secos encontrábamos el desierto, ¿cierto?, el paisaje desértico, y la estepa cálida, ¿ya? Bien, vamos a ver los otros paisajes de las otras zonas. Vamos a ver ahora los paisajes de las zonas templadas y frías, ¿ya? Los paisajes de las zonas templadas y frías, ¿ya?
leamos, dice, la mayor parte del territorio habitado de Chile se ubica en la zona templada. Es decir, nuestro país está dentro de estas tres grandes zonas, está en la zona templada. En las zonas templadas ubicadas, ¿cierto?, entre los trópicos y los círculos polares, ¿ya? Ahí se ubican las zonas templadas. Recuerda que son dos, la zona templada del norte y la zona templada del sur. Dice que en esta zona habita la mayor parte de los seres humanos. Y al igual que en la zona cálida, existen diferentes paisajes. Ya, ahora vamos a comenzar a ver los paisajes de las zonas templadas y frías. Vamos con las templadas primero. El primer paisaje que ahí encontramos es el paisaje mediterráneo. Veamos qué características tiene este paisaje mediterráneo. Ya, dice que su clima tiene veranos cálidos y secos en inviernos son fríos y lluviosos, ¿ya? Es decir, sus veranos son cálidos, es decir, una agradable temperatura, ¿cierto? Caluroso, y seco, y en invierno son fríos y lluviosos. La flora de este paisaje, dice, es de arbustos y árboles bajos. ¿Y qué ejemplos nos dan ahí? Como el espino, el quillay y el boldo, entre otros. Y en algunos lugares en donde encontramos este paisaje es en Europa, alrededor del mar Mediterráneo, y en la zona central de nuestro país también encontramos este paisaje mediterráneo. ¿Ya? Bien. Vamos al siguiente paisaje. El siguiente paisaje templado es el paisaje marítimo lluvioso. ¿Ya? El clima, dice, de este paisaje está muy influenciado por su cercanía al océano. ¿Ya? Ahí tenemos una característica, ¿cierto? Estos paisajes se ubican cerca de los océanos. Tiene temperaturas moderadas en verano y frías en invierno. ¿Ya? Dice que llueve todo el año, aunque con más intensidad durante el invierno. La flora. Dice que su vegetación siempre es verde, ¿cierto? Porque dice que llueve harto, ¿ya? Llueve durante todo el año, dice. Entonces eso mismo hace que haya mucha vegetación. Hay especies como el canelo, el alerce y luma, ¿ya? Y también helechos y musgos. Esa vegetación encontramos dentro de la flora, dentro del paisaje marítimo lluvioso. ¿En qué lugares de nuestro planeta encontramos estos paisajes? Dice que está en América del Sur, ¿cierto? En el sur de Chile y Argentina encontramos este paisaje. En América del Norte, en la parte de Alaska, Europa, en las costas de países de la zona norte. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos paisajes que forman parte de las zonas templadas. ¿Recuerden cuáles eran? El mediterráneo y el marítimo lluvioso. Ahora vamos a ver otro tipo de paisaje, y que es el paisaje de alta montaña. Vamos a ver qué dice el paisaje de alta montaña. Dice que los paisajes de alta montaña son azonales. ¿Qué quiere decir azonales? No están ubicados en un lugar en una sola zona, sino que pueden estar ubicados dentro de las tres grandes zonas, es decir, los puedes encontrar en las zonas templadas, en las zonas frías y en las zonas cálidas. Por eso dice azonales. Y ahí da la explicación, ya que se ubican en todas las zonas climáticas, en los lugares donde hay cordillera y altas montañas. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cierto? En la cordillera de los Andes tenemos este paisaje de alta montaña. ¿Ya? Bien, vamos a leer. El clima dice que posee bajas temperaturas y abundantes precipitaciones, pero que suelen ser en forma de lluvia. Ahí tenemos una característica, el clima es muy helado y las precipitaciones no es líquida, sino que es en forma de nieve. ¿Ya? Su vegetación, dice, es escasa, pues predomina la presencia de nieve, entonces es muy difícil que salga vegetación. Además varía de una montaña a otra,
pues depende de la altitud y el lado de la montaña en la que se encuentre, ¿ya? ¿Y en qué lugares encontramos este tipo de paisajes? En América, ¿cierto? En América en general, América del Sur por la cordillera de los Andes, en Asia por la cordillera del Himalaya y en Europa, ¿cierto? Los Alpes. Ahí tenemos 3 ejemplos de este tipo de paisaje, ¿ya? De alta montaña. Y ahí encontramos solamente ese. Vamos ahora a ver los paisajes de climas fríos, de zonas frías. Ya, leamos arriba la información, dice así. Bien, las zonas frías se encuentran entre los círculos polares y los polos. Eso lo vieron en la clase pasada. Donde los rayos del sol llegan inclinados. ¿Qué quiere decir, cierto? Llega en muy poca cantidad, lo que provoca, cierto, bajas temperaturas y escasa vegetación. Estas condiciones dan origen a los paisajes fríos. Dentro de los paisajes fríos encontramos 2. El paisaje de taiga, ¿ya? Que vamos a leer al tiro. ¿Qué clima tiene este paisaje taiga? Bien, el clima dice que es... Ya, ahí está, clima. Dice que se ubica en el hemisferio norte, en la zona fría, ¿ya? Su clima es frío y húmedo, con grandes variaciones entre invierno y verano, ¿ya? Miren, el paisaje taiga se ubica en la zona norte, ¿ya? Su clima es frío y húmedo y tiene variaciones entre invierno y verano. ¿Qué quiere decir variación? Que cambia, ¿ya? La flora dice que se caracteriza por tener diversas especies de árboles que conforman bosques, ¿ya? Como el bosque boreal. Y ahí ustedes en el libro tienen una imagen. Algunos lugares en donde encontramos este paisaje, ¿ya? Recuerden que se ubica en el norte, ¿ya? Entonces lo encontramos en América del Norte, específicamente en Canadá y en el norte de Estados Unidos. En Europa, en Noruega, Suecia y también en Rusia. Y el siguiente paisaje que encontramos dentro de la zona fría es el paisaje polar, ¿ya? Paisaje polar. Entonces, el clima dice tiene bajas temperaturas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sol no llega en mayor cantidad ahí, ¿cierto? Y escasas precipitaciones, las que suelen ser en forma de nieve. Aquí no hay lluvia, es nieve. La vegetación, dice que su vegetación es escasa y en meses de verano, crecen musgos, liquenes y matorrales. Y algunos lugares que poseen, ¿cierto? Este paisaje es América del Norte, Alaska, ¿cierto? En Alaska, Groenlandia y también, ¿cierto? En América del Sur, en la Antártica, ¿ya? Bien. Ahora ustedes tienen que pegar una imagen del paisaje polar, ¿cierto? Aquí. Y también en el paisaje de alta montaña. Tienen que pegar 2 imágenes ahí, ¿ya? Entonces usted pega la imagen y después me manda la fotografía, ¿ya? Bien, vamos a realizar un breve resumen de los paisajes que hemos visto, ¿ya? Para que usted después realice la otra actividad que se pide ahí en el libro. Deme un segundito, a ver. Bien, resumamos entonces. Ya. Vamos a resumir los paisajes por zona, ¿ya? Paisajes de la zona cálida, ¿cuáles eran? Eran 2 grandes paisajes, paisajes tropicales y paisajes de clima seco. ¿Cuáles son los paisajes tropicales? La selva tropical, ¿ya? Que lo vimos ahí, y la sabana. Los paisajes de clima seco tenemos el desierto y la estepa, ¿ya? Que es lo mismo que vimos en el libro. Después, paisaje de zonas templadas. Vimos, ¿cierto?, el paisaje mediterráneo y el paisaje de clima templado
marítimo, ¿ya? Y también vimos paisaje de alta montaña, ¿cierto? Que dijimos que esto se puede encontrar en las 3 grandes zonas de nuestro planeta, ¿ya? Y ahí vimos algunos ejemplos, la cordillera de los Andes, el Himalaya, ¿cierto? Y los Alpes. Y en la zona fría encontramos el paisaje glacial y el paisaje taiga, ¿ya? Bien. Ahora, ustedes van a realizar la actividad que se encuentra en su página 51, la número 2, porque la 1, ¿cierto? Tienen que hacerla ahí en el libro, que es pegar las imágenes. Y la actividad 2, tienes que escoger 2 paisajes, ¿ya? Yo aquí di un ejemplo, ¿eh? 2 paisajes, elegí el paisaje mediterráneo y el paisaje polar. Entonces, hay que buscar similitudes que hayan entre 2 paisajes y las diferencias que hay. Yo elegí estos 2. La idea es que usted haga otro. Yo aquí te hice esto para que tú tuvieras un ejemplo de cómo hacerlo, ¿ya? ¿Qué similitudes encontré entre estos paisajes? En las temperaturas, dependiendo de la estación del año, ¿ya? Porque decía que el Mediterráneo en el invierno era muy helado y el polar es helado durante todo el año. Entonces ahí hay una similitud, ¿cierto? En el frío, pero dependiendo de la estación del año en el Mediterráneo. Y lo que más encontré fueron diferencias en las temperaturas, ¿cierto? Porque en el paisaje polar es frío durante todo el año. En la vegetación hay diferencia porque en el Mediterráneo encontramos mucha vegetación y en el desierto, en el paisaje polar encontramos muy poca vegetación, escasa o nula vegetación. En las precipitaciones, porque en el Mediterráneo las precipitaciones son en forma de lluvia líquida. Y acá en el paisaje polar es en nieve, ¿cierto? Sólido, forma de nieve. Y también la ubicación geográfica, ¿cierto? Porque esto se encuentra en los polos, básicamente, en las zonas frías, y esto se encuentra, ¿cierto?, en las zonas templadas. Entonces, esto mismo tú tienes que hacer, pero la idea es que elijas otros paisajes de la página 50 y 51. Haz una tablita, ¿cierto? Y comienza a completar las similitudes que encuentre y las diferencias. Y una vez que termines, ¿cierto?, envías la imagen, la foto al WhatsApp para poder realizar el registro. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase, niños. Que Dios les guarde y les cuide.